Así oficialmente vamos por la recta final de este congreso, la última sesión, el último día. Y hoy tenemos, bueno, pues esa mañana que llamamos la mañana de las comunicaciones. Y es un momento para nosotros muy importante porque es cuando, bueno, vemos o hacemos un tanteo de las investigaciones que se están haciendo. Es el momento también del debate. Ya hemos tenido sesiones muy intensas en las que al final hemos tenido oportunidad de hacer preguntas, pero a veces el ritmo que hoy imponemos es tan fuerte que no da tiempo para reflexionar, y entonces siempre pues, queremos reservar este momento para presentar estos trabajos y sobre todo para dar pie a ese momento de debate. Como esa es nuestra intención, pues ya recibí de los comunicantes un correo hace unos días en los que se pedía que hicieran intervenciones de unos 8 minutos, algunos tienen presentación, otros no. Pues vamos a intentar pues dar la oportunidad a los comunicantes de esta primera mesa que se llama Violencia y Política a que presenten brevemente sus trabajos y después abrir esa línea de ese momento de debate. Mientras me resuelven los demás problemas. Quería comentar también que bueno, hay un orden alfabético, los que tenéis, los comunicantes se os dio un orden alfabético, pero yo lo voy a alterar un poquito solamente para que tenga una cierta lógica y que vayamos un poco discurriendo por temáticas similares. Aunque adelanto que en esta mesa de hoy de violencia y política, quizás lo más llamativo es que hay un acercamiento a la violencia de este periodo de la transición. No sería correcto decirlo, pero lo voy a decir de esta manera para entendernos, casi clásica, ¿no? Casi prácticamente todos los trabajos pues hablan de casos conocidos de estos años de la transición, de casos terroristas o de casos de violencia policial. Luego hay algunos trabajos que reflexionan en torno a ciertos partidos políticos y su relación con el discurso de la violencia. Y esto demuestra, ¿no?, que hay un gran interés todavía por estas temáticas que quizás en cierta medida sí se conocen, ¿no? Sería interesante luego al final, en el momento de debate, ¿no?, pues algunas de las líneas que podemos plantear, que se pueden reflexionar, ¿no?, es estos estudios, cómo surgen, cuál es el estado de la cuestión y cuáles son estas inquietudes que llevan a revisar estos casos que son conocidos y cuáles son los planteamientos que todavía los historiadores nos tenemos que hacer. También dejo para después, si os apetece, que reflexionemos sobre las fuentes. De hecho, hay una comunicación en concreto que reivindica las dificultades que hay para estudiar estas temáticas. Todavía es un tema muy complicado de acceder a ello. La mayoría de los trabajos hay muchos trabajos que usan prensa. Yo soy una defensora del uso de la prensa, por supuesto, pero también podríamos reflexionar, ¿no?, sobre ese uso, quizá a veces abuso de la prensa como fuente de historiadores, y además un abuso de la prensa que está online. Cada vez investigamos más, o sea, la mayoría de los trabajos usamos periódicos que podemos acceder a ellos desde casa. O sea, hay un uso, un gran uso de periódicos como El País y el ABC, que los que trabajan en esto sabéis que desde casa se puede usar de forma gratuita. Y luego también otros periódicos que son de mayor difícil acceso, pues se están quedando ahí un poco olvidados por las propias dificultades, ¿no? Por supuesto, también hay entrevistas orales, que yo creo que es una de las claves, ¿no?, y un poco de las motivaciones. Veo aquí a Javi, por ejemplo, que quizás están en la base de estos trabajos. Entonces, si os parece, después ahondamos. Vamos a pasar ya directamente a la primera tanda, en el que hay dos trabajitos digo por la extensión, porque obligamos a reducir a 7.000 palabras, dos trabajos sobre el discurso de la violencia, en el caso de Javier Álamo García. Si quieres va subiendo. Y voy a pedir también a Víctor Aparicio, si le parece bien, que suba también, para luego intentar ir haciendo esto como un poco sin solución de continuidad, ¿no? Entonces vamos a empezar con Javier Álamo, con su comunicación titulada La evolución de la izquierda Rexales y helénica en San Sebastián y Batacalo durante la transición, ¿no? Soy estudiante de aquí de la Universidad de Almería y tengo el honor de estar trabajando con él.
y bueno, hace un interesante uso de las fuentes orales. Cuando quieras, vamos a esperar un momentito. ¿Qué ha pasado con la presentación? ¿Está el proyector encendido? Bueno, ¿hay alguien pregunta? No, el marco se tenía Bueno, mientras se sigue solucionando, os presento el libro de las comunicaciones. Bueno, como sabéis, aquí somos un poco masoquistas y nos gusta para el día de las comunicaciones ya tener el libro editado, como ya llevamos varios años trabajando con la editorial Silex y la verdad es que nos respetan nuestra locura y bueno, nos atienden contra el reloj para sacar este proyecto. Entonces, este año de nuevo ha sido editado por Mónica Fernández Amador, Darío Miucci, Adrián Tudorica, que los conocéis, forman parte de la organización, profesora de la universidad. Y bueno, las comunicaciones que se han presentado, pues, bueno, ya están editadas, están en estos digibooks. Y como decía antes, pues, bueno, los comunicantes os dará vuestro no ha abandonado a Adriana a su mesa y nos hemos quedado aquí. Y yo me he sentado a hablar en vez de solucionar cosas. Bueno, que a los comunicantes le iremos dando su libro, los demás que estéis interesados, bueno, que sepáis que está publicado, lo que vamos a hablar hoy aquí lo podéis encontrar. También de todas las demás congresos que hemos ido haciendo, todos los congresos hemos sacado estos libros. ¿Ya? Y ahora ya sí. Muchas gracias. Javier, bueno, buenos días. Vamos a hablar de la evolución de la izquierda abertzale en MK en San Sebastián y Galdakao durante la transición. Es un tema que considero muy importante, puesto que la consideración de izquierda abertzale como movimiento tiene ciertas connotaciones a día de hoy que reciben resquicios del pasado que no deberían tener. Entonces vamos a ver cómo evoluciona, de dónde sale, y me he centrado en dos lugares en concreto, en Donosti y en Galdakao, que ha sido donde he podido recoger fuentes orales. El motivo de haber escogido fuentes orales es porque en la historia muchas veces conocemos a las grandes personas que han formado parte de esto, conocemos los grandes magnicidios, los grandes protagonistas, pero al final la gente de a pie, sobre todo durante este convulso episodio de violencia que hubo en País Vasco durante tantos años, son los que tienen el verdadero protagonismo de esta historia, y el motivo de mi trabajo es poder dárselo. Para empezar vamos a hablar de qué es la izquierda abertzale. Es muy importante señalar que tras la Guerra Civil Española gana Franco la Guerra Civil y los partidos políticos se exilian, entre ellos el PNV. El PNV es un partido nacionalista vasco. Cabe recalcar que el nacionalismo vasco ha sido una ideología normalmente conservadora. Procede PNV, como sabemos, de Sabino Arana. Y en 1958 sus juventudes van a sufrir una escisión que será X, que posteriormente dará pie a lo que conocemos como ETA, Federación Status Unum. Habrá aquí podemos ver, por ejemplo, las primeras acciones de ETA, al principio era una organización juvenil. No sé si podéis ver en pantalla, no sé si se puede leer bien. El día 15 de agosto apareció en San Sebastián, lleno de banderitas vasca arrojada la víspera de la bahía. Se dice que gran parte de la misma apareció flotando junto a Zor, yate de Franco, que se encontraba fondeado en la Concha. No ha habido detenciones. Además de un graffiti de 1960, donde ahí ETA se empieza a atentar al margen de la ley, estamos todavía en periodo franquista, pero ya va dando pie a una organización que todos sabemos cómo va a acabar evolucionando. Las juventudes del PNV, resentidas porque una parte de ellos se ha separado y está haciendo más acciones que ellas, como vemos en la imagen de arriba, deciden lanzar una icurriña en el estadio de Atocha, que era el estadio de la Real Sociedad. Bien.
Ahora, como sabemos, vemos la evolución de ETA. ETA no empezará a matar hasta el primer asesinato de Xavier Etxebarrieta contra el agente Pardines. Y empezamos con el episodio de violencia. Me gustaría, antes de hablar de estos casos orales, agradecer tenemos aquí a José Antonio Pérez Pérez y a, creo que Gaisca Fernández Soldevilla. Gran parte de mi documentación me ha venido gracias a ellos y tenemos la suerte de contar con ellos aquí, así que muchísimas gracias. Vamos a empezar hablando de Galdakao. Galdakao pertenece al área de Gran Bilbao, Vizcaya. Es importante resaltar la creación de los grandes hornos de Vizcaya, lo que permite un desarrollo metalúrgico muy importante en la ciudad. Y pasamos, como veis en la foto de arriba a la izquierda, de un pueblo muy pequeño, muy rural, a empezar a crecer y a crecer, a crecer. Las oportunidades laborales hacen que haya mucha inmigración en otras partes de España y se empiece a poblar la ciudad. Para el caso de Galdakao, queremos contar con el apoyo de una vecina de allí, que se llama Juanita, 91 años, que nos ha contado su experiencia. Galdakao es un pueblo que no ha sufrido el impacto de ETA, ahora veremos los casos, no tan fuerte como Donosti, que lo veremos ahora después, pero sí ha tenido episodios tanto de terrorismo de ETA como de violencia policial. Juanita, por ejemplo, la policía entra en su casa a las 3 de la mañana y empieza a registrar toda la casa, sin orden judicial, todo porque uno de sus hijos estaba en una manifestación ni siquiera organizada por ETA, sino organizada por Comisión Obrera. Cuando le registra la casa a su hijo que estudia química, la policía le requisa los elementos necesarios para que lleve a cabo su trabajo y le dice, con sorna, tú estudias química, ¿no? Estudias química. También es necesario resaltar el asesinato del alcalde de Galdakao, será la acción más importante de ETA y causará una mayor represión policial. Aquí podemos ver la foto de los policías frente a la caja de ahorros y varias manifestaciones. Y además, esto propiciará varias acciones. Entre ellas, Juanita nos señala una en concreto, donde un chico quería poner una icurriña en el centro de Galdakao y la Guardia Civil lo asesina a tiro. Además de eso, una vecina se asoma a la ventana, la vecinera de Juazo, también asesinada a tiro. También cabe resaltar que los de ETA en esa misma plaza, días después, fueron a hacer otra acción y asesinaron a un municipal. Para ajustarme a tiempo, vamos a ir ya hablando del caso de Donosti. Para el caso de Donosti he podido contar con el testimonio de Juan Arnoso. Juan Arnoso fue militante en los primeros momentos de ETA, se salió en la quinta asamblea junto con el lado más marxista y posteriormente militará en Euskadiko Ezkerra, en el MK, que es el Euskadiko Movimiento Comunista de Euskadi, tenéis el símbolo, y Comisión Obrera. Aquí, este caso nos va a permitir hablar del desarrollo de la izquierda abertzale y cómo, al principio, identificada única y exclusivamente con ETA, vamos a empezar a ver las primeras decisiones. Primero, como he mencionado antes, con la quinta asamblea, empezada por Pachi Turrión, y posteriormente conocemos las decisiones de ETA en ETA militar y ETA político-militar, conocemos las decisiones en varios partidos, como Laia, LAB, y los que más conoceréis aquí, que serán Herri Batasuna, sobre todo, y Euskadi Ezkerra. Donosti fue una de las plazas fuertes donde más se sufrió el terrorismo, hubo mucha violencia. El MK se pudo desarrollar muy bien. Juan Arnoso nos comenta que gracias al desarrollo del MK pudieron entrar en contacto con otras organizaciones comunistas de España. Y el clima de violencia que se empieza a generar por parte de ETA, ya conocemos el comando Donosti que estuvo operando, muy importante, entre las fuerzas de seguridad del Estado y ETA será ensordecedor. Para Juan Arnoso, esto no es vida. Él defiende que no se puede concebir que tengas siempre que salir de tu casa con un espejo para mirar debajo de tu coche si eres
un político del PSOE, de UCD en este caso, o de cualquier rama política. También defiende que él, como militante de Comisiones Obreras, fue detenido y torturado, y no ve tampoco bien que tuviese que sentarse de espalda a la pared cada vez que entraba en un restaurante para ver quién entraba por la puerta y quién no. Y para concluir, me gustaría, como he dicho, hemos hablado de las fuentes orales, centrarme en esa gente que pasa desapercibida pero que tiene una importancia vital. ¿Qué pasa con Juanita? Nunca ha participado en la vida política, pero le han entrado en su casa, en la Guardia Civil y en el caserío. ¿Qué pasa con Juan Arnoso, que tenía que sentarse en un restaurante de espalda a la pared y tenía que mirar cuándo tenía que salir de su casa y cuándo no? ¿Qué pasa con Eloy, el municipal de Galdácano, que fue asesinado y que su amigo le decía no te metas al municipal? Y que Juanita misma nos dice, si es que al final los municipales no hacen nada. ¿O qué pasa con María José Bravo del Valle, que con 16 años fue violada y asesinada por Batallón Vasco Español, grupo de extrema derecha financiado por el gobierno, y que a día de hoy su familia sigue buscando respuestas de por qué el gobierno no hizo nada? Esta es la gente que ha sufrido de verdad la violencia en Euskadi, es la gente que busca respuestas, es la gente que tiene un dolor irreparable y que nosotros con nuestro trabajo buscamos justicia para estas personas y encontrar ese porqué. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, pasamos sin solución de continuidad. Ahora Víctor Aparicio Rodríguez con su presentación titulada con el título sugerente de Arroja la bomba, anarquismo y violencia política en los años 70. Vale, buenos días, muchas gracias. Yo me voy a gestionar la represión del tiempo, pero si no consigo, pues apelo a las autoridades que me repriman, ¿vale? Gestionar la represión interna, cosa que no supieron hacer los anarquistas en los años 70. Vale. Como pone la presentación, yo vengo a hablar de anarquismo, de cultura política anarquista, no sé de anarquismo. Yo cuando he hablado de la violencia como actor político de la transición española, en este caso en los años 70, lo que hago referencia es a la centralidad de la violencia, a la forma que tiene la violencia de performar, de transformar actitudes, de condicionar actitudes, en el caso de lo que ya he estudiado en otros espacios, el PSOE, el PC, la izquierda radical, ya está explicado. También trabajé en anarquismo y en movimiento libertario, pero no pude incluirlo en esa tesis doctoral, con lo cual es la primera oportunidad que tengo de explicarlo aquí. Bien, como digo, voy a hablar muy rápido porque hay mucho de contar en muy poquito tiempo. ¿Por qué este estudio sobre anarquismo? En primer lugar, porque creo que es importante centrar la atención en una cultura política con tanta importancia en la historia contemporánea de España, como es el movimiento libertario, y que evidentemente ha tenido una relación clara con episodios, con procesos de violencia política en este país, también rodeada de mitos, también muy mitificada y también muy distorsionada la relación concreta del anarquismo con la violencia política. Por lo cual creo que es importante continuar ahondando en cuál es la relación de esta cultura política, cómo interpreta esta cultura política la violencia y qué es lo que pasa en los años 70, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el anterior siglo y medio de historia del movimiento libertario en España. También porque creo que es importante darle lugar, darle un peso mayor del que normalmente se le ha solido dar al movimiento libertario, tanto en la dictadura franquista como en la transición a la democracia. Es verdad que hay estudios, es verdad que se ha avanzado mucho en el trabajo sobre el anarquismo, el franquismo y la transición, pero creo que todavía quedan espacios de investigación, yo en concreto lo hago, analizando la cultura política y la relación con la violencia política, que pueden aportar información no solamente importante del propio movimiento libertario, sino también de fenómenos más grandes, como es la propia dinámica de una cultura política concreta, o como es el funcionamiento y las dinámicas performativas que tiene la violencia política. Como digo, el movimiento libertario tuvo su importancia en la dictadura. De hecho, fue de los movimientos que durante más tiempo mantuvo la lucha armada, la lucha insurreccional y la violencia política, la violencia como herramienta política y los intentos de magnicidio, el movimiento que más veces intentó matar al dictador durante prácticamente toda la dictadura.
con lo cual hay una continuidad de lucha armada, pero al llegar a los años 70 se produce una serie de fenómenos en la sociedad española, en el propio interior del movimiento libertario, que provocan rupturas, que provocan debates, que provocan cambios, también permiten continuidades, que es lo importante y es lo que yo vengo a explicar aquí, como veis, de una manera muy atropellada, porque hay muy poquito tiempo. Bien, aquí os he puesto una serie de imágenes que, a mi modo de ver, representan cierta continuidad de una cultura de la violencia política en el seno del movimiento libertario, en este caso desde principios de los años 60, con la foto que tenéis arriba a la izquierda, que es Francisco Granados, Joaquín Delgado, que son militantes de Juventudes Libertarias, que forman parte de Defensa Interior, que es un organismo conspirativo creado expresamente a principios de los años 60, cuando ya, por ejemplo, el Partido Comunista está propugnando la política de reconciliación nacional y abandonando la lucha armada. Debajo de esa foto de Granado y Delgado tenéis el símbolo del Movimiento Ibérico de Liberación, el primer símbolo que luego se llamó Movimiento Ibérico de Liberación Grupos Autónomos de Combate, que es aquel grupo en el que militaba Pulsantí, seguramente conocido mucho mejor por todos ustedes, que fue ejecutado por Garroteville en 1974. Al lado hay un cómic, hay una viñeta que hace referencia a los GARI, el Grupo de Acción Revolucionaria Internacionalista, que fue un grupo posterior al 1000 que se dedicó a realizar atracos, sabotajes para apoyar a los presos del propio 1000. La imagen central es una pegatina que es bastante representativa de lo que yo quiero explicar. Dice escala, grupos autónomos, etcétera. Compañero, ¿qué haces por nosotros? Es decir, la reivindicación de los presos libertarios, que van a ser constantes durante todos los años 70, durante toda la transición, pues porque va a haber por parte de determinados grupos una práctica continua, muy minoritaria, pero permanente, como digo, de sabotajes, de atracos, entre comillas, expropiaciones denominadas por ellos mismos, y que van a pedir luego la solidaridad del conjunto del movimiento libertario, en particular de la CNT, y eso le va a generar unas problemáticas bastante importantes al conjunto del anarquismo. Arriba a la izquierda tenéis el gran evento relacionado con el movimiento libertario de la transición y la violencia, que es el caso Scala. No sé si la mayoría a lo mejor lo conocéis, un atentado contra una sala de fiestas en Barcelona, después de una manifestación de CNT contra los parques de la Moncloa, que acaba con 4 trabajadores fallecidos, algunos de ellos de hecho afiliados a la propia CNT, y que ha sido interpretado por parte del movimiento libertario a posteriori como un montaje del Estado, que efectivamente existió, para desacreditar y para desmantelar el movimiento libertario. Esta última afirmación es un poquito más controvertida y a mi modo de ver de quien ha trabajado esta cuestión, bastante más incorrecta. Debajo de esa imagen de la escala tenéis una publicación de otro grupo anarquista de los 70, la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas, la FIGA, que trataba de emular a la FAI, trataba de contrarrestar la importancia histórica que tenía la FAI y que también recurrió, como ya he dicho, como otros grupos, a atracos, expropiaciones, pequeños sabotajes para financiar prensa confederal, para financiar luchas obreras, presiones o acciones de presión contra patronos en esas luchas de los trabajadores, y que también va a generar problemas a nivel interno en el seno de la CNT y en el seno de otros grupos anarquistas. Y la última imagen que os he puesto, la imagen del coche en una gasolinera, representa al que quizás sea el mayor exponente de conflicto sindical en el que va a participar la CNT y por ende el conjunto del anarquismo, porque es el mayor representante de la transición, que es la huelga de gasolineras, la segunda, de septiembre-octubre de 1978. Y la pongo para ejemplificar que dentro del anarquismo sí que había una legitimación de determinadas prácticas de violencia difusa, violencia de baja intensidad, como queramos llamarlo, de expropiaciones, de sabotajes, de ataques a las empresas, de coacción a los patronos, que sí que estaban aceptadas y sí que estaban legitimadas. Bien, esta es el mapa de los episodios de violencia política, explicado muy brevemente, muy atropelladamente, los pido disculpas, pero el tiempo es el que es, durante los años 70, y cuál es la problemática que a mi modo de ver generaba y cuáles son las consecuencias que todo esto generaba en el movimiento libertario, en el conjunto del anarquismo, como digo una vez más, la CNT como el vértice principal de todo esto. Sí que es cierto, y hay que subrayarlo así, que en ningún momento el anarquismo plantea una estrategia de acción violenta contundente, clara y masiva desde los años 70 hasta finales de los 70, principios de los 80. Eso es un hecho incontestable. Sin embargo, hay una serie de cuestiones de las que el movimiento libertario no va a saberse deshacer, no va a saber combatir, no va a saber dar respuesta, que le van a generar problemática interna y que van a poner en marcha esa capacidad performativa de la violencia política, esa conversión de la violencia política como actor político,
de una forma diferente a lo que yo he explicado para el PC y el PSOE, pero que también influye en el devenir futuro del movimiento libertario. En primer lugar, como ya he dicho, hay una pervivencia, un mantenimiento de la cultura de la violencia política desde el final de la Guerra Civil hasta el final de los años 70 y más allá. Es decir, los jóvenes libertarios de los 60 que participan en Defensa Interior y que luego van a tener contacto con el MIR, con los GARI y con los grupos autónomos, tienen una formación política propia de mitificación de la historia del movimiento libertario, en concreto mitificación de la violencia política. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la sociedad de los años 70 ya no es la sociedad de los años 20 y los años 30, y mucho menos es la sociedad de finales del 19, cuando irrumpe el anarquismo, o principios del 20. Es una sociedad que de forma mayoritaria rechaza la violencia, se aleja la violencia y por lo tanto rechaza aquellos movimientos o culturas políticas que puedan emplear un tipo de violencia en grado elevado. ¿Qué es lo que ocurre también a nivel interno, que es lo que estoy explicando todo el rato? Que hay tensiones permanentes dentro de las asambleas del CNT y de otros grupos de anarquistas, tensión no solamente verbal, sino también física, que no se sabe resolver. Hay una violencia interna, más allá de estos grupos que actúan de forma externa, una violencia interna permanente en el seno de la vida orgánica de las organizaciones, que no consiguen crear mecanismos de resolución pacífica, de resolución satisfactoria de los conflictos y que van a generar dinámicas, y ya voy acabando con esto, de autorreferencia, dinámicas centrífugas para con el conjunto de la sociedad, que como digo, está totalmente ajena a las dinámicas de violencia, va a generar un aislacionismo cada vez mayor, no es el único factor la violencia, pero contribuye a ese aislacionismo paulatino del movimiento libertario, que el debate continuo sobre qué hacer con los presos, que ya he dejado caer antes, va a acrecentar, es decir, va a constituir otro foco de problemas permanente que alimenta estos debates violentos en el seno del movimiento libertario y que le hace alejarse de las coordenadas en las que está funcionando la sociedad, el conjunto de la sociedad respecto a la violencia política en estos años. Me paso un minuto y medio, lo siento mucho, sé que está muy atropellado, luego podemos debatir mucho mejor. Muchas gracias. Pasamos ya al siguiente. Voy a pedir que suban a la mesa Miguel Clemen y Adrián Magaldi, ¿vale? Víctor, como te ha pasado un minuto y medio, pero bueno, vamos allá de algunos grupos, ¿no? De siguientes grupos de comunicación que evidentemente están muy relacionadas, pero que yo para un poco darle un sentido he hablado o he definido como estudios de caso, ¿no? Concretos de violencia. Además vamos a empezar con el trabajo de Miguel Clemen Martín, titulado Violencia contra alcalde y periodista en el caso del franquismo a la democracia, 1974-1987. Y que aunque el título no lo dice, él no lo explicará ahora, ¿no? Está centrado sobre todo en la provincia de Almería. Es un estudio local de aquí de Almería. Mira, como quiera. Bien, muy bien, muchas gracias por aquí, buenos días. Este trabajo es, bueno, intenta abordar lo que han sido casos de violencia que están documentados en la provincia de Almería y que han tenido o que tuvieron como protagonistas, como objetos de violencia a políticos y a periodistas. Una violencia que no se va a ejercer hacia periodistas hasta el final del periodo franquista, porque va a ser en 1974 cuando se cometa la primera agresión de la que se tiene conocimiento sobre un periodista por una labor informativa que lleva a cabo, ¿vale? El carácter que tienen las agresiones a los periodistas en Almería en ese periodo de transición es sobre todo el carácter político o de influencia contra la información que va a aparecer. Sabemos que en Almería solamente había un gran periódico, había una sola cabecera, La Voz de Almería, era el heredero del Yugo, del periódico Yugo, que había puesto en marcha después de la Guerra Civil, que se puso en marcha después de la Guerra Civil, y todavía tenía una gran presión del gobierno, de los gobernantes, para evitar informaciones que fuesen peligrosas o que dañaran la imagen de ese gobierno.
Diferencia entre violencia social y violencia política, como hace Julio Arroche, y como hizo ayer también, como hablaron también ayer sobre violencia política y violencia social, José Luis Jiménez, o el día anterior Sofía Baví, a la hora de hablar sobre la violencia que ejerció, el mito de la transición pacífica que ocurrió. Y en este caso me fijo sobre todo en esa violencia política. En este caso podrían calificarse como violencia política los casos de agresión a alcaldes o a concejales, o violencia social que se produce también sobre la prensa. Bueno, estas son imágenes de 1974. No hay referencia ninguna en ningún otro medio de comunicación. La Voz de Almería no difundió ninguna información sobre la agresión, que de manera muy subrepticia se cuela en la línea de lo que publicó el corresponsal de Ideal, del periódico Ideal, la cabecera Ideal, en 1974, sobre unas agresiones que sufrieron una serie de concejales del Ayuntamiento de Daría. En aquel momento todavía Ayuntamiento de Daría, hoy ya de los municipios independientes elegidos de Daría, que correspondían a la zona del denominado campo de Daría, de lo que es elegido. Aquellos concejales que reivindicaban mejoras en infraestructuras, en servicios de la zona litoral, pues fueron agredidos durante una sesión plenaria, antes de la sesión plenaria anterior. El corresponsal se hacía eco aquí precisamente de eso, es decir, no dice en ningún momento que hubiera agresión. Estaba muy feo que en 1974, en una época de orden, unos concejales fueran agredidos por población, y él se hace referencia a esas agresiones, bueno, diciendo que no se deben de llevar a cabo. Bueno, el caso es que esta columna le supuso a él, posteriormente, una agresión física durante una celebración que se hacía en Daría, durante algunas fiestas patronales, donde lo acorralaron, le pegaron, lo golpearon, lo insultaron, le hicieron que se tragara esta crónica este pequeño papelito, pues le hicieron que se lo tragara, porque había vecinos de Daría que consideraban que eso iba en contra de esa unidad territorial que se había mantenido durante varios siglos. Esto va a llevar a una reacción muy tibia por parte de la prensa local. Solamente aparecerá en Ideal, y aparecerá en Ideal incluso a nivel regional, ¿vale? en su edición regional, pero también obviando cualquier referencia a lo que supuso, a lo que fue, es decir, cuál fue el motivo de esa agresión o quién fue el que llevó a cabo esa agresión. El siguiente caso que viene a colación tiene también que ver con Ideal. La llegada de Ideal, de la cabecera de Ideal a la provincia de Almería con una delegación independiente en 1973, va a suponer que su labor sea objeto de análisis y sea escudriñada línea a línea por parte de los gobernantes de aquel momento. Estamos hablando todavía de la etapa franquista. En 1973, hasta 1977, 1979, los periodistas de Ideal van a seguir siendo objeto de esa persecución, de esa presión para que llegaran a corregir la tendencia editorial que llevaban a cabo. A pesar de que era un medio de comunicación, seguimos hablando del periódico Ideal, que venía de la cabecera de Granada y que era el periódico de referencia de Granada, un periódico muy conservador, ¿no? Pero en Almería rompen los esquemas. Se ha hablado aquí ayer se habló precisamente del periodista Miguel Ángel Blanco, que fue el primer delegado que tuvo ese medio de comunicación. Bueno, pues a Miguel Ángel Blanco fue uno de esos periodistas a los que presionaron continuamente con citas en el gobierno civil, entre el gobernador civil de turno y los dirigentes policiales, para que informara de por qué divulgaban noticias que tenían que ver con manifestaciones que en aquel momento todavía eran ilegales. Y aquí en este caso pues vemos una manifestación contra el paro que se celebra en Almería, y que uno de los periodistas que llega a esta incipiente relación, la relación abierta, que fue el modelo al que se refirieron tanto Miguel Ángel Blanco como Guillermo Márquez Ruz, el sociólogo Guillermo Márquez Ruz, que formó parte de aquella dinámica de puesta en marcha, llegan incluso a esa persecución. Los periodistas presuponen que había una cierta persecución a que cuando un periodista o bien Gómez Carreño o bien Miguel Ángel Blanco llevaba a cabo alguna actividad informativa, pues eran perseguidos, estaban señalados y eran perseguidos por los agentes de la policía. Y en este caso, en esta manifestación contra el paro, que como digo no estaba legalizada, en aquel momento se podía pasar eso,
lo que sucede va a ser que a Gómez Cardeña pues le agreden, ¿vale? Lo rodean varios agentes, él se identifica como periodista, pero sin embargo, a pesar de identificarse como periodista, va a ser agredido, va a tener que ser atendido, y la Asociación de la Prensa de aquel momento, la Asociación de la Prensa de Almería, va a protestar de manera también muy tibia por la agresión a este periodista mientras cumplía con su trabajo, con su labor como periodista. Gómez Cardeña no va a ser esa la única losa que va a tener encima en la provincia de Almería, sino que también va a ser perseguido por una organización que, igual que hablaba ayer de José Luis Jiménez sobre esas organizaciones de derecha que son anónimas, que son independientes, que aparecen, que tienen que ver con el pasado franquista. Aquí en este caso en Almería vamos a contar con una organización fascista, una organización organizada que se va a llamar Unión Falangista Almeriense, la UFA. En el cartel que se puede ver al lado es una viñeta de Martín Morales, del dibujante Martín Morales, que publicó en una edición que se llevaba a cabo en Almería, que se llamaba Almería Semanal, que tenía como directora Manuela Cien, y que en esa publicación pues se hace referencia a esa unión falangista que había sido objeto de un reportaje en el propio medio de comunicación, pero se ve que los falangistas pues no les gustó mucho cómo quedó su imagen y persiguieron de la manera como se hablaba ayer, es decir, llamadas de teléfono, pintadas amenazadoras contra Gómez Cardeña. No hubo agresiones físicas, ¿vale? Pero esas amenazas tampoco llegaron a más, es decir, no hubo una continuación judicial sobre esas amenazas, ¿vale? Y pasamos a otro capítulo que tiene que ver con las amenazas, con las agresiones, en este caso, a alcaldes de la provincia. Se van a registrar dos. Se van a producir en 1987. Bastante avanzada ya la democracia, un poco consolidada. Y no van a tener nada que ver con la política, aunque sí van a tener dos elementos fundamentales. Miren ustedes, en 1987, cuando se produce la agresión al alcalde de Chiribel, a Andrés Vilches Ruiz, el mismo día que tiene lugar la agresión, ese mismo día se había dado a conocer por la sentencia contra los agresores del caso Almería. En este caso fue Andrés Vilches, le agredieron dos guardias civiles del puesto de Chiribel y fue inopinado, es decir, no tuvo ninguna motivación ni tampoco hubo persecución, no hubo ningún resultado, no hubo ninguna repercusión sancionadora contra esos dos guardias civiles, les salió gratis esa agresión. Y el último sería el alcalde de Olula del Río, Acosta, Eugenio Acosta, que también sufrirá la agresión en 1987, pocos meses después, pero en este caso va a ser un caso totalmente alejado, va a ser una violencia social directamente, porque no tuvo nada más que como protagonista a un relevante escultor en aquel momento que residía aquí en la provincia de Almería, era toledano, Juan López Ballesteros, se pueden ver algunas de sus obras, tanto en Almería como en Madrid, que le agredió por diferencias personales porque él reivindicaba una escuela de mármol, de trabajo de mármol en aquella localidad y los alcaldes no le hacían caso. Como ven, son casos muy diferentes, hay diferentes elementos, tienen en común, en primer lugar, para los periodistas esa persecución contra la prensa que informaba en aquel momento y contra los alcaldes que en este caso pues, no guardan una relación política directa. Muchas gracias. Mientras hacemos el cambio. No necesita presentación, vale, perfecto. Recordad, ya lo señalamos ya, ¿no? Aquí, si ven, ahí estuvimos, ¿no? Señalando, hablando de unos planes de estructura de esas visiones locales para contrastar, ¿no? Y seguir dándole en profundidad a la investigación en marco. Pasamos a Adrián Magaldi Fernández, que nos presenta esta comunicación que es cuando el terrorismo golpeó el Parlamento, el secuestro de Javier Pérez. Vale, pues muchas gracias por tu presentación y por la posibilidad de estar aquí con vosotros, porque además yo me acerco al tema, yo no he venido trabajando la violencia política, yo lo que he ido trabajando es figuras de la transición democrática y actualmente me encuentro trabajando en la figura de Joaquín Ruiz Jiménez, que va a formar parte del Comité de Liberación de Javier Pérez durante su secuestro
iba a ser la figura en quien delegue el gobierno de Adolfo Suárez la negociación con el entorno de la banda terrorista ETA, la puesta en libertad de Javier Rupérez. Entonces, a través de estos elementos y sobre todo del archivo personal de Joaquín Ruiz Jiménez, donde están disponibles sus diarios personales completos. Hay una versión que se ha editado en la cual hay ciertas partes recortadas, pero sobre todo a través de los diarios de Joaquín Ruiz Jiménez, como vemos ese proceso de negociaciones para la liberación de Javier Rupérez. Javier Rupérez, yo creo que es de sobra conocido, es un militante de la democracia cristiana antifranquista que va a pasar a las filas de Unión de Centro Democrático ya después de las primeras elecciones democráticas, y en las elecciones del año 79 es elegido como diputado en la lista del CD por Cuenca, y es después de estas elecciones del año 79, en el mes de noviembre, cuando Javier Rupérez va a ser secuestrado por ETA político militar, va a permanecer un mes secuestrado, en un contexto en el que el secuestro está empezando a ser practicado desde círculos de ETA, al tener en cuenta, por un lado, el referente que se ha creado un poco a partir del caso de las Brigadas Rojas y Aldo Moro, y por otro lado es una serie de operaciones que está llevando a cabo la banda en el contexto de las negociaciones o de la aprobación del Estatuto de Autonomía Vasco. Javier Rupérez va a ser secuestrado por el llamado Comando Calimocho, un pequeño comando que actuaba en Madrid, uno de cuyos principales integrantes había sido Arnaldo Otegi, que había participado primero en un intento de secuestro fallido de Gabriel Cisneros, que va a lograr liberarse de los secuestradores, aunque va a ser piloteado, y posteriormente este secuestro de Javier Rupérez, que ya digo, permanecerá un mes retenido. El impacto que desde la banda pensaban conseguir en cierta medida se va a ver sobrepasado, por un lado, por el eco internacional que llegó a tener este secuestro. Javier Rupérez era el responsable de relaciones internacionales de Unión de Centro Democrático, y van a venir críticas de diversos organismos internacionales, pero también por parte de figuras tan diversas como el Papa Juan Pablo II o Yasser Arafat. Y además van a venir importantes críticas contra esta actuación también desde el entorno de Euskadiko Ezkerra. Yo creo que marca un momento en las relaciones entre Euskadiko Ezkerra y ETA político-militar. Está empezando a chocar la legalidad en la que actúan unos con la clandestinidad de otros, y sobre todo que da la sensación de que Euskadiko Ezkerra ya empieza a compartir mayores espacios de acción con ETA político-militar, y aquí sí que se van a producir algunas actuaciones relevantes. Mario Naindía se va a reunir con los familiares de la familia de Rupérez, y Juan María Vandrés va a realizar numerosas declaraciones públicas criticando este secuestro. Hay que tener en cuenta que Vandrés y Rupérez han compartido asiento en los consejos de redacción de Cuadernos para el Diálogo, y va a ser una de las voces críticas contra este secuestro, aunque hay que decir que simultáneamente los servicios de inteligencia españoles llegaron a plantearse secuestrar a Vandrés para canjearlo por Rupérez. Y en este contexto es cuando empiezan a plantearse vías de negociación con el entorno de la banda. Y alguna actuación por parte de Antonio de Oyarzabal, que había sido gobernador civil de Guipúzcoa, también contactos con algunos abogados franceses, como las Dumas, pero la actuación definitiva va a llegar a través de Joaquín Ruiz Jiménez, que en parte también por los contactos que mantenía con el gobierno. Su hija Guadalupe estaba casada con Rafael Arias Salgado y al mismo tiempo formaba parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales que dirigía a Rupérez. Primero va a formar un comité por liberación de Rupérez, en el que se integran figuras muy diversas, mayoritariamente unidas por la antigua militancia, vamos a decir, en Cuadernos para el Diálogo, desde Fernando Álvarez Miranda, Gregorio Pérez Barba, Paquita Sauquillo. Y este comité de proliberación va a realizar diversas visitas al País Vasco, y finalmente se le va a encargar que entable negociaciones para conseguir la puesta en libertad de Rupérez, unas negociaciones que van a llevar a cabo Joaquín Ruiz Jiménez con Iñaki Martínez, un miembro de la cúpula de Euskadiko Ezkerra, que además había sido alumno de Joaquín Ruiz Jiménez cuando éste estudiaba en la Facultad de Derecho de Madrid. Finalmente, Ruiz Jiménez va a conseguir la libertad de Rupérez, y ahí estuvieron siempre presentes las dudas sobre cuáles habían sido las condiciones a partir de las cuales se había conseguido dicha libertad, si había existido algún tipo de pago, que habéis una
una duda que va a sembrar, sobre todo ya en los 90, Sáenz de Santa María, en ciertos procesos judiciales. Lo que vemos a partir de lo que recoge Ruiz Jiménez en sus diarios es que el tema estuvo presente en las negociaciones, pero que va a ser el propio Iñaki Martínez quien lo descarte pese a las peticiones de los propios secuestradores, y que las principales reivindicaciones a las que se va a acceder, según lo que relata Ruiz Jiménez, es a la liberación de ciertos presos en condición preventiva o de algunos presos enfermos, y a retirar algunas fuerzas del orden públicas acusadas de malos tratos. Esto es lo que negocia Ruiz Jiménez con Alberto Aza. Desde el gobierno nunca le dieron una respuesta contundente y parece que es el propio Ruiz Jiménez el que asume responder con contundencia a que el gobierno ha aceptado esas peticiones por parte de la banda terrorista. Luego, en los primeros meses, el gobierno sí que va a ir cumpliendo algunas de estas peticiones, pero finalmente van a ir quedando en el olvido y van a responder principalmente a ese mundo en el que Ruiz Jiménez había accedido sin contar realmente con el visto bueno total por parte del Ejecutivo. Pero ya digo, por intentar ya cerrar y concluir, este secuestro sí que va a marcar un antes y un después. Por un lado, en esas relaciones entre Joaquín Cosquerra y ETA político-militar, y sobre todo con la creciente presencia de actuar por parte de la banda terrorista con representantes democráticos. Es una actuación que hasta entonces no había estado especialmente presente. Va a ser a partir de este momento cuando formamos un creciendo. Va a haber luego un nuevo intento de secuestro de un diputado. En junio del año 80 se intenta secuestrar a Eulogio Gómez Franqueira en su propia casa. Lo que pasa es que Eulogio Gómez Franqueira coge su escopeta y se lía tiros con los etarras, y finalmente esta actuación sí que se va a acabar dirigiendo más a la política del ámbito local, marcando por un lado unas tensiones entre Euskadi Cosquerra y ETA político-militar, pero por otro lado abriendo la puerta a una actuación que ETA militar va a mantener hasta su separación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, además, el tiempo exacto, perfecto, que no me lo pasamos a la siguiente tanda, por supuesto. Vamos a pasar a la siguiente tanda, mientras Juan José García que suba, y también Nieves Martín. No, bueno, vamos a empezar con José Echevarría Carretagua, ¿sí? Que nos trae una comunicación. El título es Historia de una falacia. Por tanto, nos deja bastante suspense, ¿no? Un poco de suspenso esperando la temática, ¿no? Que la temática central es en torno al asesinato, ¿no? De Juan María de Guadalupe, que bueno, ahora ese minuto va a un poco explicarnos, ¿no? También el sentido de ese título. No es ajeno el intento de atraer la atención, ¿no? Con el título de Historia de una falacia. Bueno, agradecer antes de nada a los organizadores del Congreso la oportunidad que nos brindan, y les vengo a hablar de la historia de una falacia y de las acusaciones infundadas que se hicieron contra Juan María Laluce Villar, asesinado por ETA el 4 de octubre del año 76, desenredando la genealogía de estas que se instalaron en la historiografía llegando hasta el día de hoy. Laluce fue presidente de la Diputación de Guipúzcoa, procurador en Cortes en las dos últimas legislaturas franquistas, miembro del Consejo del Reino, la viga maestra del régimen, y participó en las deliberaciones y votaciones de la elección de Fernández Miranda y de Adolfo Suárez como presidente de las Cortes y del Gobierno respectivamente, para que los candidatos del rey Juan Carlos salieran adelante, debido a la lealtad que como monárquico tradicionalista le unía al nuevo jefe de Estado. En el comunicado por el que ETA militar asumió su asesinato a Laluce,
fue acusado políticamente de ostentar posiciones de extrema derecha, formando parte del grupo dirigido por Sixto de Borbón en Montejurra el 9 de mayo anterior. Acusación infundada, porque Araluce formaba parte de los tradicionalistas denominados estorilos, una escisión carlista partidaria de los descendientes de Alfonso XIII. Tal ruptura del tronco carlista negaba la pretensión al trono de los Borbón Parma, cuyos dos últimos representantes, Carlos Hugo y Sisto Enrique, se enfrentaron en Montejurra con el saldo de dos partidarios del primero muertos. Esta comunicación no entra ni tampoco discute que hubiera una implicación del Estado en aquellos hechos, a través de la Guardia Civil y del segundo gobierno Arias, especialmente del vicepresidente Manuel Fraga, interesado en desacreditar el carlismo socialista de los partidarios de Carlos Hugo, mediante una operación reconquista de la mítica montaña. Tan solo constata que Araluce, presente en aquel Montejurra, junto a otros tradicionalistas de la UNE, no tuvo nada que ver con aquellos sucesos. El mes de mayo anterior, Araluce había sido ya acusado de sufragar los gastos de dicha operación reconquista. Lo hizo un dirigente carlista del sector carlubino, el procurador en las Cortes franquistas, Gabriel de Zubiaga y Maz, en declaraciones al periódico El Express. Zubiaga había luchado en la guerra civil en el tercio Nuestra Señora de Begoña, en el que había coincidido durante un escaso tiempo con el propio Araluce, pero desde la constitución del Estado Nuevo había adoptado posiciones críticas contra el dictador Franco. Tales declaraciones fueron recogidas en un libro publicado ese mismo año, obra del carlubista Josep Carles Clemente, protagonista de la renovación historiográfica del carlismo. Zubiaga, quien presentó una interpelación al gobierno Arias en las Cortes, sintonizaba, al igual que otros carlistas socialistas, con el planteamiento descentralizador que lideraba el movimiento de alcaldes enfrentado al dirigido por Araluce, que había logrado la creación de una comisión descentralizadora en el seno del régimen. La diferencia entre uno y otro radicaba en que el primero se basaba en un planteamiento foral soberanista y unionista vasco, mientras que el segundo se enraizaba en la foralidad tradicional con un fuerte componente provincial como sujetos de tal descentralización. Los principales dirigentes del grupo de alcaldes eran miembros del clandestino ESB, un partido nacionalista y de izquierdas cuyo órgano de expresión, la revista Garaya, había apuntado contra Araluce escasos días antes de su muerte, señalándole como uno de los miembros más conspicuos de la comisión descentralizadora, que a su entender hacía agua. Solo agua, quizá huela ya incluso. Sí, porque ha muerto. En noviembre ETA publicó su boletín, el número 67 del SUTIC, donde reproducía la acusación política de Araluce y añadía otra económica inculpándole de corrupción. La caloña era así vertida implicando a Araluce en la financiación de la operación Reconquista, siguiendo las imputaciones de Zubiaga. ETA ponía cifras, 148 millones de pesetas que supuestamente había sacado de la venta del Servicio Telefónico Municipal de San Sebastián. Aquí conviene precisar que Araluce no tuvo ninguna responsabilidad en la venta a la Compañía Telefónica Nacional de tal servicio. La familia de Araluce se quedó a su muerte con un escaso patrimonio, un seguro por su condición de procurador, otro particular, la pensión de viudedad y los ingresos de la venta de un inmueble en Rentería. El 10 de enero siguiente, el procurador Zubiaga hizo pública su intervención al gobierno preguntando qué papel había jugado Araluce en Montejurra. Garaya reprodujo la interpelación. También lo hizo el semanario Triunfo y Opinión se preguntaba si había más culpables y acusaba a Araluce de financiar la operación Reconquista. Cambio 16 lo reiteraba bajo el título de que hubo conspiración en Montejurra. Las fuentes de esos semanarios, y así era reconocido por dichas revistas, era un equipo carlubino formado tras el Montejurra 76, que también tuvo mucho que ver en la publicación un año después del informe Montejurra con 76, un folleto clandestino presentado en Biarritz. Allí se volvía a acusar a Araluce de la corrupción de los 148 millones de pesetas que había vertido ETA e implicaba al finado, al que equivocadamente llamaba José María, en la violencia que había ocasionado la muerte de Aniano Jiménez, uno de los dos asesinados en Montejurra. Para la estrategia carlubina era fundamental implicar a la UNE y a los tradicionalistas estorilos, porque era la forma de llegar hasta el rey Juan Carlos, el rival de Carlos Hugo al trono español, y rebatir el interesado argumento gubernamental
de una lucha caínita ideado por Fraga. Llegados a este punto, empieza el aspecto más desagradable que afronto en esta comunicación, porque supone una crítica de algunos trabajos de colegas historiadores. En 1988 apareció el Nacionalismo Vasco Radical, obra de John Sullivan, quien imputó al finado la muerte de Aniano Jiménez, basando tal gran acusación en Garaya, que en ningún momento llegó a sostener tal extremo. En 1995, Joaquín Cubero Sánchez, autor de la historiografía neocarlista, que había iniciado Clemente, volvía a sacar a reducir a la luz, citando como fuente de la interpelación de Zubiaga. 5 años después, Javier Rubia Revuelta reproducía la acusación política de pertenencia de la luz a los Sixtinos, reiterando el comunicado Tarra, e incluía tal mención en el capítulo dedicado a las relaciones de ETA con los GAT, un grupúsculo carlubino que practicaba la violencia. En 2004, el periodista Diego Carcedo publicó una biografía del general Sáenz de Santa María, quien había sido jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil en el año 76. El general le reconoció la implicación del Instituto Armado por los sucesos de Montejurra, sin mencionar a Araluce. Sí, en cambio, implicó a otro dirigente de la UNE, Antonio María de Oriol, aunque limitó su aportación al alquiler de autobuses, compra de bocadillos y de cachadas y bastones. Estos últimos se emplearon en la pelea en la que murió por el de bala Aniano Jiménez. En 2010, el periodista y doctor en Historia Contemporánea, Mariano Sánchez Soler, reprodujo una monografía de interpelación de Zubiaga con la mención a la Luce, incluyéndole una relación de personajes que participaron en la organización, aunque ya reducía la cifra a solo 42 millones de pesetas. También los hapiógrafos de ETA, como Iker Casanova, Iñaki y Egaña, se han ocupado de la Luce, reproduciendo el comunicado de Tarra. Lejos de esta literatura militante y desde el rigor historiográfico, en su monumental Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco, José Antonio Pérez de la UPV recordaba, sin asumirla, la acusación etarra, incidiendo en que nunca pudo probarse la implicación del presidente de la Diputación en aquella trama. Tal prudente reconsideración se ha visto de nuevo desbordada con la aportación del historiador Eduardo González Calleja, quien analiza las relaciones entre GAC y ETA, citando como fuente al neocarlista Rubia y argumentando que como indicio de colaboraciones que ETA asesinó a la Luce, que había ayudado a reclutar al grupo Ultra de Sisto. Termino, también la historiografía neocarlista, últimamente ha vuelto por el tema. Josep Miralles, doctor por la Universidad de Jaume I, ha recuperado a José María Araluce y Juan Carlos Senén San Segundo en su tesis y en la monografía publicada por el Centro de Estudios Políticos Prescriciales. Finalizo, los bulos contra Araluce permanecen, afectando tanto en su consideración personal como víctima de terrorismo como contra su legado político. De hecho, la utilización de la violencia como arma política cumple en este caso un ejemplo palmario. El respaldo social al planteamiento político de Araluce se vio menoscabado con su asesinato y posterior condena. En 1977, sus seguidores agrupados en la formación GU, nosotros en euskera, se quedó a poco menos de 4.000 votos, para obtener representación en las Cortes Constituyentes, impidiendo que tal espacio político centroderechista, vasco y españolista se consolidara. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Vamos a pasar a María Nieves San Martín Montilla, que nos trae la comunicación titulada El 23F como reflejo de varios tipos de violencia en la transición española. Las siglas 23F denominan un acontecimiento que tuvo su efecto en la transición española y fue la toma del Congreso de los Diputados de España por un grupo de guardias civiles encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero. Aquel acontecimiento en realidad fue una verdadera chapuza, porque no consiguieron su fin y además aquella autoridad que esperaban nunca se presentó y nunca sabemos
Nunca hemos sabido quién fue aquella autoridad competente, militar, por supuesto. Ese fue un reflejo de la violencia en la transición, pero a consecuencia de este hecho también se produjeron algunas otras violencias políticas, judiciales y sociales. Y yo he elegido a dos personas que sufrieron ese tipo de violencia. En primer lugar, el general Alfonso Armada y en segundo lugar, el coronel José Ignacio San Martín. El general Alfonso Armada no supo hasta 2 días antes que se iba a producir este acontecimiento del 23F. Luego, es muy difícil que pudiera participar en él. Voy a leer la descripción que hace el coronel José Ignacio San Martín del general Armada. Dice: buena cruz ha tenido que soportar durante estos años Alfonso Armada, repudiado por el sistema, abandonado de muchos de sus compañeros de la zarzuela, rechazado por la gran mayoría de sus compañeros de armas por una actitud para mí incomprensible, la ha mantenido siempre y la sigue manteniendo. Y ello le ha llevado a soportar fuertes desprecios. Sus súplicas, 5 peticiones de indulto, fueron al fin oídas y hoy está en libertad. Lo celebro sobre todo por su mujer y su familia, todos ejemplares en constante apoyo a cabeza de familia. Pienso, sin embargo, que perjudicó a varios de los implicados en el 23F sin beneficiarnos a los demás. Creo que pensó en ser presidente del gobierno y que lo intentó porque creyó que podría salvar así a la monarquía. Y le falló la pieza que creyó que tenía que ser más segura, el rey. Antes de ser segundo jefe y jefe de la división de montaña número 4 de Mérida, es decir, cuando era director de servicios generales del ejército, estaba convencido de que la situación estaba degenerando de tal modo que habría que llegar a una solución traumática. Luego se dejó querer para que se llegase a la solución de hoy. En los pocos momentos en que conversé con él en el servicio geográfico, se quejó de lo solo que lo habían dejado Mondéjar, Sabino, los ayudantes del rey, el capellán, en fin, todos los de la zarzuela. A finales de octubre de 1981, mi codefensor militar intentó que Milán y Armada llegasen a un acuerdo. Las gestiones resultaron estériles, ya que las posiciones de ambos eran irreconciliables. Armada había designado como hombre bueno al teniente general Cabeza Calahorra, pero Milán no aceptó ningún cambalache. Armada se irá a la tumba con muchas de las claves que todos los implicados en el 23F y en primer lugar Milán y Tejero desconocieron. En cuanto al coronel José Ignacio San Martín López, el segundo protagonista de esta historia, a quien conozco bien y que nunca hubiera soñado en verse metido en semejante berenjenal, nunca hubiera participado en un golpe de Estado. En primer lugar, porque nunca se hubiera alzado contra el poder constituido. Además, como dije antes, estos dos personajes 2 días antes no conocían que se preparaba un golpe de Estado. Una de las anécdotas divertidas que recuerdo es que cuando yo le visité en la cárcel, dijo que si él hubiera encabezado el golpe, este no habría fracasado. Cuando Tejero invadió el Congreso, San Martín no estaba en Madrid, porque iba camino de Zaragoza a realizar unas prácticas junto a su jefe. Le recomendó a su jefe que se pararan a mitad de camino y llamaran a Madrid para enterarse de lo que pasaba. Pero no pudieron hacerlo porque
no llevaban la uniformidad reglamentaria y entonces siguieron hacia Zaragoza. Tras alertar al personal de la división para que no abandonara los acuartelamientos de su unidad, comenzó una reunión presidida por el general jefe de la división, en la que el comandante Pardo Zancada, que era subordinado de San Martín, a propuesta de este, expuso a los presentes en líneas generales lo que le había comunicado el teniente general Milán del Bosch, Pardo Zancada, que viajó a Valencia para entrevistarse con el general Milán del Bosch. La exposición del comandante Pardo Zancada fue confirmada y matizada por el general Torres Rojas y el general San Martín. En el interrogatorio del juicio, San Martín recuerda que, a preguntas de su defensor, Milán contestó que no creía que San Martín supiera nada del 23F hasta la noche del 22 y madrugada del 23. No se olvide que de la población penal militar forman parte personas que no han tenido ninguna actuación que roce con lo político, por lo que cualquier medida favorable sobre el 23F ha repercutido en contra de ellos. Hubiera sido más ejemplar, dice San Martín, que en nuestro juicio las dos cabezas más significativas hubieran dicho al tribunal, antes de iniciarse la vista oral: somos los únicos responsables de los hechos por los que se nos pide. Así que absuelvan a nuestros compañeros, que se sientan en el banquillo y envíenlos a sus casas. Pardo Zancada se ha expresado en ese sentido en el epílogo de su libro. Se puede concluir que queda evidente en estas líneas que ni Armada ni San Martín conocían de un día antes lo que se tramaba. Si de algo pecó el coronel San Martín, fue de no dar a conocer a tiempo lo que supo por Pardo Zancada. Sin embargo, cuando viajaban hacia Zaragoza, sí intentó decir a su superior que convenía volver rápidamente a Madrid. En cuanto a Armada, tampoco sabía nada de los preparativos del golpe, aunque, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sí intentó proponerse como presidente del gobierno como una solución que fue rechazada por el mismo coronel Tejero, y por lo tanto se demuestra que él no era la autoridad competente militar, por supuesto, que el golpista esperaba para deponer su actitud. Esta autoridad nunca apareció. Hasta aquí mi comunicación. Bueno, vamos a pasar ya, voy a invitar a que suban los tres Diego Palacios González, María Pilar Sánchez Millas y Dario Rodrigo. ¿Es verdad también? Y estamos ya... Diego, ¿te sientas aquí si quieres? ¿Es que no hemos mandado la presentación? Ahora después. Siempre que sí, ahora después. No pasa nada, me gustaba mucho, no pasa nada. Como que me gustaba mi mente mucho que el suyo y el la tuya, pero no hay ningún problema, no hay ningún problema. Así bueno, pues entonces pasamos a la comunicación de Diego Palacios González, titulada No disparen, policía y armas de fuego en la transición a la democracia. Muchas gracias. Vamos.
Pues el asunto, voy a decir muy telegráficamente, y voy a hacer una comunicación que va a ser es casi más metodológica sobre cómo abordar el asunto que no la parte histórica, porque si no, no daría tiempo. El tema es cómo cambia el uso de armas de fuego por parte de la policía durante la transición y remontándonos también al tardofranquismo. Y para ir de atrás para adelante, si recordáis ayer, Mónica Fernández nos presentó el caso de Granada en el verano de 1970, en el cual murieron 3 trabajadores por disparos de la Policía Armada en un episodio que podría recordar a esto que pasa 17 años después en Reynosa. En este caso son guardias civiles, no son grises, pero están acosados por trabajadores que les están apedreando y se les ve ahí refugiados. En este caso los guardias civiles tienen armamento antidisturbios, aunque en el momento de esta fotografía ya han gastado todas las pelotas de goma, no les quedan. Los policías de 1970, los grises de la guarnición de Granada no tenían armamento antidisturbios. Al verse acorralados, como sabemos, sacaron las pistolas y acabaron matando a 3 trabajadores. Como primer viaje en el tiempo, decir una situación similar en 1970 llevó a la muerte de 3 trabajadores. En cambio, en Reynosa, lo que hicieron estos guardias civiles fue entregarse a los trabajadores, desarmarse, darles los unicornios y salieron escoltados por los trabajadores. Vemos que habían cambiado mucho las cosas entre 1970 y 1987. Entonces, ¿cómo se cambia esta relación entre la policía antidisturbios, la violencia de los manifestantes y el uso de armas de fuego? Esta era la pregunta. Entonces, podemos también recordar que nos había dicho Mónica que el resultado de los acontecimientos en Granada había sido que había habido mucha represión después. Esa había sido la respuesta del Estado. Y eso es completamente cierto, pero también es cierto es que además de haber represión por parte del Estado, hay reflexión por parte del Estado. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación en la cual unos guardias se han encontrado desamparados ante una multitud armada con piedras y al final, para salvar la vida de muchos de ellos malheridos, acaban matando a trabajadores? Y cómo eso se comunica internamente a las fuerzas de orden público como un fallo muy grave del propio sistema de orden público que les hace reflexionar y que va a llevar a una enorme inversión para cambiar los procedimientos de funcionamiento del orden público, y no solo eso, sino a luchas internas entre los distintos grupos de poder que están intentando tener autoridad sobre cómo se van a plantear las políticas de orden público del tardofranquismo. Y eso, hay un momento, vamos a ir viajando hacia atrás en el tiempo, que es en el momento fundamental de cambio en las prácticas policiales. La base de datos y los números de David Ballester pues me parecen que están muy bien construidos. Estamos usando sus números: víctimas de la policía entre el inicio de la democracia, el año 77 con las elecciones del año 79, en 3 años la policía mató a 25 ciudadanos en contextos de manifestación. En cambio, en los 3 años siguientes, solo a 2, entre el 80 y el 82. En controles de carretera, mataron entre Guardia Civil y Policía a 9 entre el 77 y el 79, y a 5, un poco más de la mitad, siguen siendo muchos, pero un claro descenso en el siguiente periodo. Podemos ver, y eso es lo más significativo, que la policía reduce de forma extraordinaria su letalidad justo en el momento que los policías están siendo víctimas del terrorismo de la manera más agresiva. El año 1980 es el año de inflexión en el comportamiento policial y coincide cuando más policías están siendo víctimas de atentados terroristas. Y la vulnerabilidad de los policías, que normalmente es lo que explica más su recurso a la violencia en términos históricos comparados. En el caso español, yendo caso a caso, se ve también que es el caso más frecuente de uso de las armas de fuego por la policía, su propia sensación de vulnerabilidad. Pues hay un cambio extraordinario, rapidísimo. Solo 2 años después de que se haya aprobado la Constitución, la policía ya se está comportando de una manera totalmente distinta. Podríamos tener una primera explicación rápida, que sería: esto es el efecto de la democracia. Y, en parte, esa explicación es satisfactoria, pero no lo es 100%, porque podemos mirar hacia atrás en la historia y ver
que la discusión de en qué condiciones se puede autorizar a la policía a usar las armas de fuego es una discusión que está muy viva y es muy profunda y divide muchísimo a la élite del tardofranquismo, y tenemos muchas declaraciones, no voy a leerlas, de todo lo que está pasando entre 1970 y 1974, la división de la élite política en torno a la cuestión de las armas de fuego es fundamental. O sea, esa imagen de un franquismo monolítico, igual a sí mismo, que es una esencia violenta, cada uno de los episodios de represión en la calle estaría expresando esa naturaleza violenta del régimen, no se sostiene porque el régimen, como ha aparecido en las sesiones de ayer, está en crisis, hay muchas divisiones internas y la cuestión de las armas de fuego es uno de los temas que está dividiendo a esa élite franquista. Entonces, ¿cómo podemos abordar el análisis de esa discusión? Lo primero es desterrando esa idea del franquismo como una especie de caja negra igual a sí misma que practica la represión. Y tenemos que ver que hay actores y hay una serie de motores del cambio y hay puntos de fricción entre distintas facciones del régimen, pero las hay entre los gobernantes, que podemos simplificar entre reformistas y ultras, es una división muy importante, pero hay una división, una competición permanente entre las distintas fuerzas de orden público. La Policía Armada, el Cuerpo General de Policía y la Guardia Civil no van a reaccionar de la misma manera y no se van a relacionar de la misma manera con las exigencias políticas que van a ir cayendo sobre ellos. ¿Y sobre qué van a estar discutiendo? Sobre los costes políticos de la represión. Los reformistas no quieren que se mate gente en la calle porque piensan que eso deslegitima al propio franquismo. Hay muchas luchas por la autoridad de quién sabe cómo mantener el orden público, y eso son luchas por quién va a dirigir las políticas del orden público. Hay un miedo, una vulnerabilidad por parte de los policías y cuando empiezan a aparecer los cócteles molotov, las agresiones con piedras en las manifestaciones, hay un revuelo inmenso y los policías son actores del propio cambio y se movilizan y son muy activos en todo este periodo, relacionándose con su derecho a usar las armas de fuego y no ser vulnerables ante los manifestantes agresivos. Y tenemos también que en medio de esas luchas por la autoridad del campo policial se mezclan las luchas políticas entre ultras y reformistas que penetran los tres cuerpos, pero los penetran de formas muy distintas. Entonces podríamos ver el resultado del cambio en el uso de las armas de fuego que llega ya en la democracia como el resultado de una lucha a mucho más largo plazo con una exigencia, que es una exigencia política inicialmente de los reformistas, y el ministro Garicano Goñi es el gran representante de esa exigencia, que va a los tres cuerpos de policía, a la Guardia Civil, a la Policía Armada y al Cuerpo General. Y en cada uno de los tres cuerpos esa exigencia es recibida de una forma distinta y de una forma cambiante en el tiempo, creando divisiones y creando respuestas distintas. En el Cuerpo General hay un grupo en torno a Saiz que lo va a tomar de forma positiva. La idea precisamente es que el Cuerpo General deje de actuar en la calle, de la Brigada de Investigación Social se dedique a investigar y no a detener a gente por la calle, que son las situaciones que no son situaciones técnicas de investigación. Quiere quitarse eso encima. El grupo de Rerengo, en cambio, va a considerar que no, que ellos tienen que tener la autoridad de usar las armas de fuego y se van a alinear mucho más con los ultras y acusar al ministro Garitano cuando les dice que no pueden andar disparando por las calles, que quiere desarmarlos y que se está echando a los leones y que está desautorizando a la policía. Ese mismo discurso va a aparecer con mucha fuerza cuando entra el general Inés Cano a la cabeza de la Guardia Civil en 1972 y hay una idea muy directa. Nosotros tenemos que tener derecho a usar las armas de fuego porque si no la población se envalentona contra nosotros. Y, por ejemplo, rechazan la compra de escudos antidisturbios, porque si vamos con escudos significará que la gente va a pensar que nos pueden tirar piedras. Y esa es la actitud que va a circular dentro de la Guardia Civil y sobre todo con Inés Cano. Con Díaz Alegría hay unos intentos de colaborar con Garicano, pero se lo quitan en medio y cuando llega Inés Cano, pues ya En cambio, en la Policía Armada la situación es completamente distinta. Alonso Morales abraza el proyecto de Garicano de modernizar el sistema de orden público y dejar de usar las armas de fuego. En la revista de la Policía Armada van a aparecer sistemáticamente llamamientos a que en ninguna circunstancia se pueden usar armas de fuego en 1971, 72, 73 y va a haber una inversión enorme en medios antidisturbios. Se crean las compañías de reserva general especializadas en usar gases lacrimógenos, cargar con la defensa, recibir pedradas y defenderse de ellas con escudos y con cascos para no tener que disparar si se tiene que acercar a los manifestantes agresivos y
van a recibir muchísimo dinero, van a crear 14 compañías, son 2.000 hombres más para la Policía Armada, muchos recursos, reciben la bandera nacional que no la tenían, es un premio simbólico y se van a convertir en el punto de referencia de la modernización policial. En ese debate entre ultras y reformistas, la Policía Armada va a abrazar a los reformistas y decir, sí, nosotros vamos a ser esa policía moderna, como la francesa, que supuestamente no mató a nadie mayor del 68, nosotros queremos ser como ellos. No por democracia, sino por modernización tecnocrática. Es una dictadura tecnocrática que abraza esa oportunidad de modernización. Esa tensión entre grupos e interpretaciones de qué significa esa orden de disparar se va a mantener viva y en tensión durante toda la transición. La muerte de un policía acuchillado el 1 de mayo de 1973 va a ser el gran fracaso de llevar a la policía desarmada. Va a haber la gran movilización de los policías contra los blandos que nos están gobernando y va a volver otra vez a estar abierta toda la discusión sobre si se puede o no se puede usar la transición. Toda esa discusión se va a estar experimentando en los últimos años del franquismo, en los primeros años de la transición. La victoria enorme de la Policía Armada en medio, sobre todo en tiempos de Martín Villa, va a abrazar a la Policía Armada, va a cambiar de gris a marrón, les va a subir el sueldo y va a quitar a la Guardia Civil de todas las poblaciones de más de 20.000 habitantes y va a ser la nueva Policía Nacional con las compañías de reserva general diseñadas en 1970 y a que se va a dedicar a mantener el orden público. Y ese orden, ese éxito estupendo de dejar de matar manifestantes es la culminación de un proceso de transformación del orden policial, de lucha por la autoridad dentro del cuerpo policial entre los distintos grupos y al final el premio, los que van a recibir más recursos, se van a modernizar y van a acabar ocupando todo el espacio urbano e industrial de España, acorralando a la Guardia Civil para que deje de matar manifestantes en las periferias urbanas e industriales, que es en los números más altos de manifestantes, va a acabar triunfando por esa primacía de que ya se va a llamar Policía Nacional a partir de 1973. Y así lo... Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Va poniendo si quieres sientas aquí no a las sillas. Intentaré que las imágenes nos salgan. Sí, porque por lo que os voy a contar ahora no vayamos a salir. Bueno, Diego, mientras tanto, muchas gracias. Yo creo que ahora Sí que está. debo reconocer que a mí me interesa muchísimo la comunicación, luego hablaremos, pero enlaza con temas que es la transición de los ámbitos profesionales que da mucho de sí hablar. Y ahora ya sí, ¿no? María del Pilar Sánchez Milla, que trae esta comunicación que se llama el caso Arregui y las discrepancias políticas, pero que ya adelantábamos, ¿no? Que tiene una parte de archivo, que no puede ser de acceso. Sí, de esos posibles debates transversales que yo planteaba para después también, ¿no? Sí. Cuando quiera. De acuerdo. Bueno, pues yo tenía la intención de estudiar las discrepancias políticas que supusieron el caso Arregui para el gobierno de UCD. He aprendido aquí que hay más personas interesadas en la violencia y cómo UCD se hacía cargo de esa violencia y lo planteaba aplicar. Lo primero que hay que decir es que el caso Arregui es muy conocido. Josep Arregui fue miembro de ETA, fue torturado, llegando a morir en el hospital penitenciario de la cárcel de Carabanchel. Esos hechos ocurrieron durante 9 días la tortura, pero sobre todo el punto final fue el 13 de febrero del 81, donde se reconocían, esa misma tarde, se reconocían los hechos con un informe forense. Entonces, como historiadores y historiadoras nos faltaría sacar a la luz posibles detalles, discrepancias políticas, cómo esto afectó a UCD, cómo UCD gestionaba los casos de violencia, en fin, me interesaban estas cuestiones, sobre todo un poco ese entramado entre el ministro del Interior y el ministro de Justicia, pues habiendo estado 22 años colocando, ordenando, no clasificando porque no soy historiadora, pero un poco ayudando a colocar el archivo de Francisco Fernández Ordóñez, conociendo los documentos que había, digo, bueno, pues contacto con la familia de Rosón y es un poco, esa era mi intención.
Y lo que ha ocurrido es que, pues lamentablemente, prácticamente lo que quiero plantear es un debate sobre la importancia de las fuentes para nuestra profesión, un debate con varias y variadas ramificaciones que confluyen en la necesidad urgente de reformar la ley de secretos oficiales. Tenemos multitud de pruebas de fuentes objetivas de cómo ocurrieron los hechos. Todo ello está fácilmente disponible en Internet. Se accede incluso a imágenes íntimas de un cadáver torturado. Todos son fuentes, por supuesto, alimentadas por el entorno Abertzale. El mundo Abertzale recuerda cada cierto tiempo estos hechos objetivos innegables, que ha pasado porque... Claro, Juan María Andrés dice, unos mueren y otros trafican con el cadáver. Cada muerto es el muerto de alguien y ese alguien hará el mejor uso posible de sus restos. Dice que el caso se utiliza un ser humano para incidir en un discurso y a mí esto, pues, que era como más evidente, lo que me llevó a pensar es cómo está muy bien documentado todo lo que el mundo Abertzale pues cuenta. Se presenta un Estado monolítico, torturador, se reivindica al héroe, se promueve un relato, es decir, está la declaración que está desconocida, es muy conocida, no sé si la conoceréis, pero me la he bajado de internet. Algunas fotos, a lo mejor no podéis hacerlas por si nos vamos detenidos. Hay fotos explícitas del cadáver, no voy a poner fotos, ni siquiera he mencionado en la comunicación los enlaces en los que hay fotos explícitas del cadáver, no lo voy a hacer. Cada cierto tiempo, aquí he marcado en rojo el 2016, he marcado en rojo aquí el 2021, otra vez los 4 folios escritos a mano en el hospital de Carabanchel, que se cumplen 40 años de su muerte, que es el caso de tortura más documentado, también impune, la palabra también me ha parecido reseñable, es decir, que se ideologizan las fuentes, las evidencias, algo que nuestra ciencia, yo llamo a la historia ciencia porque tenemos una metodología, no puede hacer si se desea una disciplina académica y rigurosa, pero os pido que no hagáis fotos por un tema, luego lo digo, luego lo vais a entender al final de la, por si nos vamos presos por la ley de secretos oficiales, ¿vale? Pues no obstante, el impacto entre nuestro alumnado, entre nuestro posible público o entre cualquier persona que use Internet para aproximarse a estos temas, sí debería ocuparnos. Es decir, nosotros no vamos a ponernos a contestar el entorno de la... No, sí, bueno, sí, hay que grabarlo, pero luego veréis, porque voy a sacar un documento que ahora veréis. No obstante, el impacto entre nuestro alumnado, entre nuestro posible público, bueno, sí es un debate, en el fondo se puede grabar porque es un debate que tenemos que hacer, porque claro, lo que yo planteo es que cualquier persona que use Internet para aproximarse a estos temas sí debería preocuparnos incluso, deberíamos tener la historia más accesible, con fuentes más accesibles. Un poco es esto, que aunque los historiadores no tengamos obligación de contestar relatos, es innegable que solo el conocimiento riguroso, lo que estamos haciendo aquí, la utilización crítica de las fuentes, el enfrentarse académicamente a nuestro pasado, es lo que más va a ayudar a entender cómo hemos llegado a ser lo que somos. Entonces, ¿qué fuentes hay que utilizar para aproximarnos históricamente a este caso? Pues los archivos, la fuente oral, el Congreso de los Diputados, la prensa sí la he podido utilizar, el Congreso de los Diputados también, he podido ver el debate político que hubo, la fuente oral, pero paradójicamente, habiendo colocado 22 años el archivo de Francisco Fernández Reyes, pues me ha fallado. Aquí tenemos todo lo que he visto de la legislatura, este es Congreso de los Diputados, un poco el resumen de Santiago Carrillo, que yo creo que se resume muy bien, que había bastante acuerdo, bastante consenso, de que estos cuerpos policiales de extrema derecha, algunos pues, miembros de esta ideología, tienen una incrustación en el aparato del Estado y concretamente en la dirección de algunos servicios de policía y actúan desde él, aprovechando el malestar y la inseguridad del terrorismo, favorecidos por la incapacidad del gobierno de UCD para poner dificultades al desarrollo del proceso democrático. Santiago Carrillo fue muy benévolo con Francisco Fernández Reyes. De hecho, en el archivo hay una tarjetita, una carta, siempre se llevaron muy bien, siempre se respetaron, se llevaron muy bien. Y luego en el debate parlamentario se ve cómo fue muy atento con él. Aquí está el archivo que coloqué, 22 años, ya se ha donado a la Biblioteca Nacional. Entonces el 4 de agosto fui a ver la caja 191, donde estaba todo lo que quería ver. Ahora este cuadro de Gomila,
del pintor está en el despacho del ministro de Presidencia, Justicia y Acceso en las Cortes, Félix Bolaño, desde hace unos días, ya está colgado. Y este archivo de unos 180 cajas, bueno, pues os reto a que veáis a verlo, porque lo que hemos visto durante 22 años, bueno, no me cobran ningún duro por hacerlo, por supuesto, hice con mi trabajo en dos universidades, pero todo este trabajo yo no sé lo que va a pasar ni cómo vamos a poder acceder a ello. Entonces, bueno, es Juan José Rosón, estoy en contacto con el hijo, gracias a Gaisca. De la caja 141 tenemos un documento que, bueno, lo voy a enseñar porque está aquí gracias a Gaisca. Si no es por el móvil de Gaisca, le dije, venga, si es una foto antes de que se le lleve. Si no es por el móvil de Gaisca, no tenemos la foto. Entonces, pero vamos, lo mismo, salimos detenidos, nos aplican algo sin de años, no sé. Pues esto, no sé qué no van a aplicar, que está mejor un archivo en manos públicas o privadas, qué consecuencias tiene para nuestro pasado y para nosotros mismos como profesionales de la historia, que determinadas situaciones que vivimos en archivos públicos, nos hemos acostumbrado a ellas y ya no tenemos energías para reivindicar mejores. No somos profesionales maduros, alguien lo decía, creo que era Diego ayer, no somos profesionales maduros, alguien lo decía. No tenemos una sociedad madura para afrontar unos documentos que probablemente no vayan a hacernos tambalear. Gaisca decía, los mitos no matan. Yo siempre había dicho lo de la historia no mata. Los documentos no te van a matar. Los documentos no matan, los archivos no matan, nos ayudan a comprender mejor. Profundizamos en la realidad de la época a la que hacen referencia. ¿Cómo querer transparencia y a la vez no de unos archivos de los años 70 y 80 ya consultables, unificados, accesibles? Y ya, pues más o menos esto era. Hay un final positivo. La extraordinaria profesionalidad de quien se acerca a estos documentos con material sensible. Yo lo que he visto a lo largo de estos 22 años de personas que se han pasado una semana viendo el archivo es que son muy sensatos. La gente no ve. Yo llevo aquí 3 días y no he visto fotos de torturados, de sangre. Podemos hablar de historias sin herir la sensibilidad de nadie. En general, yo lo que he visto es que la gente es sumamente respetuosa en nuestra profesión al preservar el detalle. No son tan respetuosos a la hora de citar, de un poco valorar el trabajo del compañero o la compañera, y sí también tengo que hacer una crítica a nuestra profesión. Y ahí yo también quiero reconocer la admiración y el reconocimiento a familiares y archivos privados que están cambiando un poco y que se está permitiendo investigar que de otro modo estarían parados. Bueno, tengo alguna conclusión de Francisco Fernández Ordóñez y, por supuesto, hay en la comunicación, tenéis alguna pincelada de las discrepancias políticas, pero lo que quiero dejar constancia es que estudiando las discrepancias políticas también tenemos que decirlo, no podemos ocultarlo. Y muchas gracias. Mientras hacemos el cambio, lo que haya planteado sobre la mesa otro debate, Otro congreso. ¿no? Otro congreso, bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ir por debate y luego ya... Entonces, pues bueno, si ahora presento el documento y salimos esposados, pues... Bueno, vamos a mientras se hace el cambio. No, me pareció muy interesante lo del tratamiento de la imagen, del tratamiento, si trabajamos con violencia, la profunda reflexión que tenemos que hacer. Tú lo has dicho a propósito de las imágenes, pero hemos hablado de fuentes orales, ya decía yo antes que esa era una línea de debate amplia, y ayer se comentaba, lo planteaba Mario también, en la tarjeta de presentaciones. La dificultad y el cuidado con el que tenemos que hacer entrevistas orales cuando tratamos temas tan complejos. Cuidado, muchísimo, ser muy cuidadosos, y lo que nos decían, yo cuando era estudiante me decían siempre, cuidado, hay que ser honestos con nuestra profesión, somos historiadores, no somos psicólogos ni psiquiatras, y cuidado si nosotros para conseguir nuestro trabajo estupendo abrimos heridas y luego nos vamos con tranquilos con nuestro trabajito bajo el brazo y ese relato tan llamativo que nos han hecho, y dejamos ahí a la persona. Nos vamos a hacer un poquito para allá porque vamos a sentar por ahí, ¿no? Sí, un poquito más de... Sí, sería mejor. Que vamos a pasar ya a la última intervención de esta primera sesión, y además yo le pedía por favor que fuese el último, aunque el orden alfabético no encajase, pero creo que nos viene muy bien, ¿no? Su
su comunicación, que es sobre la evolución política del Partido Andalucista en Almería, nos hace de puente a esa siguiente mesa sobre movimientos sociales, ¿no? Decía ahí que como abandonamos las temáticas más puramente de violencia y entrando en otras cuestiones. Así que cuando quiera, tiene el honor de terminar esta tabla. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo, como ya ha dicho Emilia, dos advertencias antes de iniciar la ponencia. La primera de ellas es que no voy a hablar de violencia, sí de política y de política de un partido muy minoritario en un contexto como era Almería, una ciudad con escasa influencia, que es ahí donde creo que puede tener la importancia. Y otra de las advertencias posibles es que el contexto no es exactamente el contexto de la transición. De hecho, cuando normalmente se dice que la transición, historiográficamente la transición termina, en 1982, yo empiezo la ponencia, aunque bueno, es verdad que hay diversas teorías de historiografía que pueden decir que la transición termina en 1983, todavía no está construido el estatuto, todas las autonomías, todavía no han sido diversas elecciones autonómicas en este tiempo, o incluso que puede ser en 1986, con la entrada de la Comunidad Económica Europea. Pero bueno, el concepto que voy a utilizar, que me voy a situar, es entre 1982 y 1991. ¿Por qué empiezo en 1982? Porque en este año hay un cambio de paradigma en la política nacional. El Partido Socialista gana las elecciones en octubre de 1982 con una mayoría absoluta aplastante, pero si reducimos la escala y nos ponemos en el contexto andaluz, en mayo de ese mismo año el PSOE, liderado por un andalucista también, como era Rafael Escudero, gana las elecciones y manda al extrarradio político a muchas organizaciones, principalmente las organizaciones políticas que estaban situadas a su izquierda. Esta nueva situación obliga a estas organizaciones políticas idear, más en el caso del Partido Andalucista, idear una especie de nueva estrategia de resistencia para poder sobrevivir a este contexto claramente adverso que termina. ¿Por qué termina en 1991? Pues termino porque todas estas medidas que yo he llamado de subsistencia, resistencia que hacen estos partidos políticos, medianamente tienen un resultado modesto. En el caso de Almería, si extendemos la escala a Andalucía, no tan modesto, porque el Partido Andalucista en ese año consigue la alcaldía de Sevilla, pero estas medidas relativamente empiezan a tener un poco de éxito, aunque sea momentáneamente en 1991. Bueno. Para esta investigación me he propuesto varios objetivos. Uno de estos objetivos es analizar pues, estas medidas de resistencia que llevaban los partidos, este partido político en concreto, el Partido Andalucista, y principalmente hablaré sobre el cambio ideológico que se produce al eliminar la palabra socialismo de sus siglas, anteriormente se llamaba Partido Socialista de Andalucía, y pasa lo elimina y se centra en el andalucismo. Verá qué consecuencias puede tener a nivel interno y sobre todo si estos cambios fueron adaptados por todos, fueron aceptados por todos y qué influencia tuvo en Almería. Una ciudad que, como se dijo ayer en la ponencia de Mónica Fernández, es una ciudad donde el andalucismo tiene menos influencia, pero tiene menos influencia que en otras provincias de Andalucía. Y en relación con esto, pues saber cómo en un contexto local donde el partido no tendría tantísima influencia como en otros, como Sevilla o Cádiz o Jerez, cómo era la realidad política de este partido en un contexto como Almería, que como luego explicaré, era bastante complicado porque no tuvo representación en el ayuntamiento. Bueno, considero que para investigar principalmente este cambio en la ideología es importante situarse en el contexto. Para estudiar un partido político, y más como es este, en un contexto tan local, hay que entender que lo forman un conjunto de personas en un contexto determinado. Este contexto determinado nos podemos situar en mayo de 1983, cuando el partido andalucista en Almería tiene relativamente influencia, tiene concejales, sacó concejales en 1979 y a nivel más andaluz
tenía, como he dicho, la alcaldía en Sevilla y también tenía cierta influencia en mi provincia, también en Andalucía Oriental, como era Granada. En este sentido, en las elecciones municipales de mayo de 1983, que son las segundas elecciones municipales de la historia de la democracia española, el partido se desvanece, pierde absolutamente todo el poder que tenía y desde dentro internamente se empieza a valorar que la innovación se tenía que hacer una innovación consistente en no añadir planteamientos clásicos referentes al socialismo, sino más bien en reforzar las ideas andalucistas para así plantear, cito textualmente lo que dijo el secretario general del partido, para así plantear una alternativa nueva en un contexto adverso. Bueno, esta frase ya nos lleva a la primera hipótesis que puedo plantear, que es que el partido plantea un reforzamiento de las ideas andalucistas, pero las ideas andalucistas ya estaban metidas en muchos partidos políticos, sobre todo de la izquierda andaluza. Es decir, el partido se intenta reafirmar en su ideología identitaria, pero cae en el error de que, por ejemplo, el Partido Socialista ahora español o incluso el Partido Comunista tenía ya andalucismo desde los años de la transición, desde las manifestaciones que vimos ayer en 1977, en 1978. En este sentido, apuestan, como ya he dicho, por el reforzamiento de la ideología identitaria y pasan a criticar el socialismo, el cual es visto como una práctica política limitadora y que a su vez coartaba a la organización. Bueno, ¿cómo se dio este cambio entre el partido a nivel interno y a nivel local en Almería? Pues bueno, si nos centramos, por ejemplo, en las definiciones que hacen intelectuales del partido, como puede ser José Aumente, principal ideólogo del mismo, afirmaba que los andalucistas tenían que abandonar el socialismo y estableció como los requisitos fundamentales recuperar el andalucismo como opción distinta y definida, la búsqueda de un padre andaluz del corpus ideológico del partido y el cambio en la idiosincrasia de la organización. Lo dicho, se vende esta reflexión a nivel, una reflexión que se hace en las capas más altas del partido, se vende como una reflexión teórica, pero en realidad era una cuestión pragmática porque el partido lo único que buscaba era simplemente diferenciarse del Partido Socialista y poder aspirar a más poder. Bueno, como he dicho, ¿por qué centrarse en Almería? Principalmente porque el contexto local en Almería es muy distinto al del resto de Andalucía, el andalucismo no tiene tanto poder y el partido, al analizar cómo se refuerza un partido de la legitimación, entra bastante al caso centrarse en cómo lo hacían en una provincia como Almería, donde esta ideología no estaba tan metida. Bueno, rápidamente, pues el partido en 1983, como ya he dicho, perdió el poder local que consiguió en 1979, pues que iba de concejalía, de Concejalía de Cultura, la Concejalía de Fiestas, lo pierde, el PSOE en las elecciones del 83 gana por mayoría, y el partido empieza a hacer estas medidas de subsistencia a la política local, que consistían en llevar notas de prensa, hacer estudios internos y reunirse con todo tipo de asociaciones, principalmente asociaciones de vecinos. Es decir, bajando la política que se suponía que querían hacer en el pleno del ayuntamiento, bajándolo a la calle. Y ya por último, decir que esta estrategia política llevada a cabo por el partido en Almería simplemente sirvió para estabilizarse, para mantenerse en el escaparate político y que en las elecciones de 1991 volviera a tener representación. Pero no sirvió fortalecer el andalucismo para que el partido subiera ni a nivel almeriense ni a nivel andaluz en general, sino que esto, como hipótesis, podemos plantear que es una consecuencia de la situación nacional, política nacional, donde el partido del PSOE empezaba ya a caer en las elecciones y poder no tanto pensar que los almerienses votaban acorde de quién daba más andalucismo, sino acorde a las políticas que se podían plantear también más grandes. Muchas gracias, Darío. Pues bueno, con esto damos por concluida la sesión, la presentación de comunicación de esta primera sesión. Tenemos unos minutos para alguna ronda de preguntas, aunque después la segunda sesión tiene menos comunicaciones, tendremos más tiempo, pero sí nos da todavía, bueno, tenemos unos minutitos para alguna pregunta inicial, algún
comentario, reflexión. Es una mañana intensa, tenemos muchas propuestas sobre la mesa. Hola, Sí, Paco. la profesora María del Pilar Sánchez hablaba un poco irónicamente sobre que según qué documentos utilizamos podemos o no ir a la cárcel, ¿no? En este caso, no sé si tenéis, no sé si conocéis la última polémica sobre las investigaciones del profesor Ríos Carratalá sobre digamos, los consejos de guerra que se hicieron a Miguel Hernández, que han terminado en el juzgado, ¿no? Últimamente, desde la Universidad de Cádiz, sobre todo con el profesor Carlos Gil y otros profesores del área, sacamos un comunicado apoyando al profesor Ríos Carratalá para poder, digamos, hacer nuestro propio trabajo, ¿no? Que es el de investigar, ¿no? Bueno, pues la Universidad de Cádiz también se está enfrentando a incluso una demanda por este apoyo, ¿no? Entonces, digamos que mi reflexión es hasta qué punto los historiadores, como académicos, podemos utilizar diferentes fuentes, o a hablar de personas concretas, ¿no? En este caso, sí que lo voy a decir, la denuncia es del hijo de Alfredo Jurídico que participó en el proceso judicial contra Miguel Hernández, que se llama Alfredo Antonio Luis Varela. Entonces, creo que es un debate que es interesante, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Muchas gracias, compañero. O sea, muchas gracias. Ayer leía la noticia de que, con motivo de la Dana, la primera denuncia es a la AEME, a la ciencia. Yo estoy en un grupo porque recibí un Erasmus Plus de cambio climático para hacer entre 6 países un programa para educación transversal en cambio climático, 200.000 euros para la Complutense de las universidades. Y entonces, pues, sigo los temas de cambio climático y la primera denuncia contra la ciencia. Yo creo que, vale, pero es que los historiadores estamos en el punto, no sé, o sea, que a veces pienso, ¿me iré a la cárcel por...? O sea, de la caja 141, que la llevo viendo 22 años, que me la conozco como la palma de mi mano, pero claro, yo trabajo temas de Europa, de política exterior, de Unión Europea. No había trabajado tanto esa caja, estaba deseando darla al Centro Memorial de Víctimas de Terrorismo. Justo Gaizka me contacta. Digo, vamos, impresionante. Solo tenemos ese folio. O sea, porque ¿tienes móvil? Pues saca el móvil. Solo tenemos un folio. Me la han retirado, me dieron la caja y me pusieron a un miembro del Servicio Jurídico de la Biblioteca Nacional que estuvo conmigo 6 horas viéndome pasar. Fue muy humillante. Os podría decir más cosas, porque me dedico a consultoría de archivos. Y todo el día voy a ser catedrática, no voy a ser española, pero me dedico a ver archivos y veo muchos archivos, muchos archivos. Y Isabel me decía que valgo más por lo que callo que por lo que digo, pues casi yo también me tengo que callar, porque es que yo no sé a dónde vamos a llegar. Tenemos que hacer una reflexión muy importante. Y yo lo que veo en los compañeros es mucha profesionalidad. O sea, la gente no viene a sacar aquí la hoja de Arregui y la foto de Arregui, pero el mundo del chal ya lo tiene puesto. Que no vamos a contestar a un terraplanista ni a los del cambio climático. La ciencia no está para eso, pero hombre, una reflexión. O sea, también quedarnos callados, ¿por qué? ¿Por qué nos tenemos que quedar callados? ¿Por qué? Yo no quiero comunicar, o sea, ni nadie me conoce, no quiero que haya hecho un comunicado en la Universidad de Cádiz, pero una reflexión sí espero. ¿Alguien que quiera añadir algo? Vale, bueno, gracias a todos los compañeros y compañeras que hemos estado en esta mesa. Yo quería hacer una pregunta a Adrián. Andy, en el secuestro de Rupérez hay determinados medios de comunicación españoles que critican, como llevan haciéndolo durante años atrás, a Francia, la postura francesa, porque están acusando a Francia de que Rupérez está secuestrado en el sur de Francia que no tenía Santuario, ¿no? Y Francia, durante todos estos años, continuamente presentaba quejas de la hostilidad precisamente de la prensa española contra el gobierno francés por no tomar las medidas que desde España se reclamaban contra el Entonces, tú que has estudiado más la OCDE, que Francia llegaba a acusar de una
campaña conjunta entre la prensa y el gobierno y demás, si en lo que tú has investigado, cómo interioriza la OCDE o cómo interpreta la OCDE o cómo responde UCD frente a estas acusaciones, por un lado, de la prensa española de tibieza hacia un país que es un aliado fundamental en la entrada en esos años de España en la Comunidad Económica Europea, y cómo responde también a las críticas y denuncias de Francia, en plan de la prensa española está coaligada con el gobierno para estar constantemente metiéndonos en problemas y criticándonos por nuestra actitud sobre refugio francés y el sur. Tampoco si podrías, si tenías alguna información sobre esta cuestión. Vale, pues muchas gracias por tu pregunta. En general lo que hay es un silencio, porque al final están las negociaciones por debajo y las primeras negociaciones se establecen a través de un abogado francés, por la estructura del entorno del socialismo francés, y inicialmente no hay mucha actuación mucha declaración por parte del gobierno de las acusaciones que puede estar recibiendo. Inicialmente incluso no hay constante de quién puede estar detrás, porque también es el momento en el que se está celebrando en España el Congreso de Partidos Iberoamericanos por la Democracia, que ha continuado por Ortega, y hay también mucha presencia iberoamericana, y incluso hay la duda si puede haber una colaboración iberoamericana detrás. Gracias. Bueno, igual felicitar a todas las ponencias. Yo tenía un par de preguntas para el profesor Diego Palacios. Cuando, digamos, habla de esta dinámica policial y de los protocolos, cómo van cambiando a lo largo del tiempo, me preguntaba si había habido alguna influencia, por ejemplo, internacional en el tema de que, digamos, a partir de 76, 77, que España empieza a suscribir tratados internacionales de derechos humanos y demás, si hay una influencia internacional sobre los protocolos, ¿no? En términos de derechos humanos, en términos de actuación policial, que también hayan influido en ese cambio de prácticas. Eso por un lado. Y por el otro, digamos, cuando usted argumenta que el uso de armas de fuego era en parte por ese derecho a la defensa de los policías, y muestra, ¿no?, cómo cambian los números de víctimas civiles de la represión policial, si hay una diferencia regional, ¿no? Porque es un argumento que me parece que hace mucho sentido, pero a lo mejor justamente los policías que estaban en ciertas zonas específicas, que sean en País Vasco y otras, podrían no haber presentado una resistencia mayor a abandonar el uso de armas de fuego por sentirse más vulnerables, a lo mejor en otras partes de España. Entonces, solo saber si había una diferencia regional, además de la temporal. Gracias. La última, como va sobre el mismo tema, vale. Para Diego, que te felicito por la parecido una magnífica intervención. Nada, la pregunta es de mi pueblo, vamos, y todo esto que nos has contado, ¿cómo nos cuadra con un 3 de marzo del 76 en Vitoria? Si sabemos algo en ese sentido, porque hasta ahora lo poco que sabemos en esa parte es que la imprevisión en la dotación de policía es una de las causas de todo lo que pasa. Sí, pues muchas gracias por las preguntas. Vamos, por la influencia internacional, sí, pero no en ese momento. Es decir, la influencia internacional viene de la circulación internacional de modelos. Podemos decir que hay comunidades epistémicas y que los líderes policiales españoles participan en esas comunidades epistémicas internacionales sobre cómo hacer bien las cosas. Y hay intercambios, muchos viajes de estudios, las compañías de estudios se hacen después de viajar a Francia, viajar a Alemania, viajar a Irlanda del Norte, ver las balas de goma del ejército británico y decir, esto es una barbaridad, y encima salen los militares. No, la policía armada tenemos que ser nosotros, no tenemos que dejar que salgan los militares y tenemos que buscar algo menos letal que las balas de goma, y vamos y diseñan las pelotas de goma. Una bala son pelotas, 75 milímetros, mucho menos letal que lo que estaban haciendo. Entonces hay diálogo internacional, pero no existen todavía unos estándares internacionales. Naciones Unidas, el Código Deontológico de la Policía es del 79. El Consejo de Europa
su declaración sobre la policía es del 79. El año 79, ya con participación de parlamentarios españoles, el año 79 es cuando aparecen por primera vez los estándares internacionales de comportamiento policial vinculados a los derechos humanos. Antes de eso, hay circulación de saberes, modelos de modernidad. El franquismo, la prensa española está llena de discusiones del caso italiano. No pueden hablar de los muertos en España, hablando de los muertos en Italia y de cómo el Parlamento italiano discute el uso de armas de fuego en manifestaciones en Italia. No lo discuten sobre España porque hay censura y no pueden hacerlo. Pero el debate lo siguen a través del debate italiano. De que hay esa circulación internacional existe de esa manera. La diferencia regional, desde luego, donde hay más conflictividad, hay más situaciones de improvisación y un poco vinculando con la pregunta sobre Vitoria. El caso de Vitoria es un caso muy bien trabajado por tu compañero, ¿no?, José Antonio Pérez, hasta donde se puede llegar. Al final los disparos se producen porque la propia policía, por las órdenes que tiene, ha creado una situación inmanejable para ellos y se acaban colocando ellos mismos en una situación de riesgo personal. Y entonces, si la secuencia, por ejemplo, de las grabaciones es realista, no tenemos el original de todas las comunicaciones policiales, pero la secuencia es dos órdenes contradictorias, gasear a la iglesia y que no se escape nadie, pues la situación que van a crear ahí es completamente inmanejable. Pues eso, la responsabilidad es plenamente policial a la hora de crear esa situación, que es el mismo análisis que se hace del caso de Granada en el 70. ¿Cuál ha sido el fallo? Es un fallo de información, hay una guerra de responsabilización de la Policía Armada contra el Cuerpo General de Policía, que les había dicho que la huelga ya estaba resuelta y se había ido de vacaciones toda la guarnición. Se ha creado un teniente sin ninguna experiencia y tiene que analizar a policías sacados de limpiar caballos y de cocinas para montar el dispositivo del público de Granada, y así les va y es un fracaso, pero el análisis se hace en términos de cómo nosotros mismos nos hemos puesto en esta situación, que hemos estado obligados a usar las armas. En el caso de Vitoria, habría que ver en qué medida también hay una responsabilidad policial en ese sentido. Por las indicaciones sabemos que se había acabado la zona antidisturbios, se están luego el Parlamento de Valladolid, hay toda una serie de... Es muy difícil, con todo el trabajo que habéis hecho, de reconstruir todos los elementos. Pues la diferencia regional yo creo que es clara. El análisis interno que se hace, y por eso se sustituye a la Guardia Civil por la Policía Nacional, es que la Guardia Civil no está tan preparada como las nuevas compañías de la Policía Nacional, y que por eso, para reducir las situaciones en las cuales los guardias se colocan en situaciones de peligro personal y las que acaban disparando, y como la Guardia Civil no quiere invertir en su modernización porque tiene este espíritu un poco raro, ¿no? Las armas antidisturbios que veis ahí son de 1980 y por eso no llevaban ni un casco protector ni escudos, y así desapedrean en Reinos en el 87, que se va a cambiar a partir de la Guardia Civil mucho. En esa situación es mucho mejor que intervenga la Policía Nacional con nuevos contingentes, mejor entrenados, mejor dotados, y que no se pongan a sí mismos en esas situaciones de vulnerabilidad que hacen la Policía Nacional. Eso, pero luego, claro, en cada situación, con poca información, llegan pocos policías, no saben lo que pasa ahí y se acaban poniendo en situaciones de vulnerabilidad. Hay un policía que tiene agendas propias y se va a bailar que le han matado a un amigo y va a buscar a Bronca directamente de que voy a bailar. Historias para votos es una situación. Hombre, lo tengo. Manda el papelito que pone 0 minutos. El tema es muy interesante, pero si os parece vamos a seguir fuera, quien quiera, tomando un cafelito, porque vamos a hacer un descanso. Os voy a rogar que a las 12:30 estemos aquí con puntualidad.